Sí amigos, hoy hablaremos de uno de los temas que nos habéis pedido los suscriptores, las mascarillas de oxígeno. Hola, mi nombre es Nerea, bienvenido y bienvenida una vez más a DimerMaterialMedico24.es, tu canal de la comunidad de los interesados en la salud y los productos médicos de emergencias y rescates. A todos nuestros suscriptores, muchísimas gracias por estar ahí y por vuestras sugerencias. Y si es tu primera vez en el canal, bienvenido. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos tipos de mascarillas de oxígeno existen y para qué se utiliza cada una? Bien, hoy resolveremos estas dudas y para ello nos haremos las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de mascarillas de oxígeno hay? ¿Cuál es el uso de cada una de ellas? ¿Qué tamaño es el adecuado? Y alguna que otra curiosidad. Así que coge aire y quédate con nosotros porque hoy vamos a desvelar todo esto y mucho más. Así que comencemos. Mascarilla de oxígeno simple o fija. La mascarilla de oxígeno simple se utiliza en situaciones donde el paciente necesita un aumento moderado de oxígeno pero no requiere una concentración alta. Estas mascarillas son adecuadas para tratar diversas condiciones y enfermedades que causan hipoxia leve a moderada, como enfermedades respiratorias leves, como bronquitis, neumonía en fases iniciales o infecciones respiratorias no complicadas. Asma, en caso de ataques leves o moderados cuando el paciente requiere de un alto flujo de oxígeno. Insuficiencia respiratoria moderada, en pacientes que presentan hipoxia leve donde el oxígeno suplementario mejora su saturación. Enfermedades cardíacas leves, cuando la falta de oxígeno se debe a una disminución de la capacidad del corazón para bombear suficiente sangre. Postoperatorio, pacientes que han pasado por una cirugía y tienen una capacidad respiratoria temporalmente disminuida, como tras la anestesia. Recuperación tras crisis respiratorias. Cuando el paciente se encuentra estabilizado tras una crisis respiratoria, pero aún requiere un esfuerzo de oxígeno para mantener niveles adecuados. La mascarilla de oxígeno simple es adecuada para pacientes que respiran espontáneamente y no requieren un control preciso de la concentración de oxígeno, ofreciendo una opción de suministro bajo, normalmente entre el 35 y el 50% de concentración de oxígeno. Tamaños disponibles: adultos, pediátricos y neonatales. Lo interesante, estas mascarillas tienen orificios laterales que permiten la entrada de aire ambiental, lo que facilita que el paciente siga respirando aire normal mientras recibe oxígeno adicional. Tipo 2. Mascarilla con reservorio o no reinhalación. La mascarilla con reservorio se utiliza en situaciones donde el paciente requiere una concentración alta de oxígeno de forma rápida y eficaz. Esta mascarilla puede proporcionar hasta un 100% de oxígeno puro, lo que la hace adecuada para tratar condiciones graves y situaciones de emergencias como crisis de asma grave, en casos donde el paciente no responde a los tratamientos estándar y tiene una grave obstrucción de las vías respiratorias, infarto agudo de miocardio durante o después de un ataque al corazón, shock en todas sus formas, shock séptico, cardiogénico, hipovolémico, anafiláctico, etc. Edema pulmonar agudo, donde los pulmones se llenan de líquido, lo que dificulta la absorción de oxígeno. Intoxicación por monóxido de carbono, donde este se une a la hemoglobina y evita que el oxígeno sea transportado por la sangre. Trauma severo, como hemorragias, lesiones cerebrales o traumas múltiples. Crisis epiléptica prolongada, en donde el cerebro consume más oxígeno para evitar daños cerebrales adicionales. Pacientes con enfermedades como el EPOC o fibrosis pulmonar que entran en crisis y no pueden mantener saturaciones adecuadas. Tamaños disponibles: adultos, pediátricos y neonatales. Lo interesante, tiene una bolsa reservorio que almacena oxígeno adicional y una válvula unidireccional que impide que el paciente inhale el dióxido de carbono exhalado, asegurando que solo reciba oxígeno fresco. Tipo 3. Mascarilla Venturi o de alto flujo. La mascarilla Venturi o 7 concentraciones se utiliza en situaciones donde es necesario administrar concentraciones de oxígeno precisas y controladas. A diferencia de otras mascarillas, estas permiten ajustar la cantidad exacta de oxígeno en tramos que van del 26% al 50% en 7 tramos distintos, evitando complicaciones relacionadas con el exceso de oxígeno, por ejemplo, EPOC. En estos casos es esencial, ya que administrar demasiado oxígeno puede ser peligroso. Podría disminuir el estímulo respiratorio del paciente, lo que se conoce como hipercapnia.
Insuficiencia respiratoria crónica, como la fibrosis pulmonar, bronquiectasias o asma crónica, en estos casos es importante mantener una concentración constante de oxígeno. Neumonía severa, donde los pacientes necesitan un soporte respiratorio preciso, pero sin sobrepasar niveles de oxígeno peligrosos. Insuficiencia cardíaca congestiva. El cuerpo tiene dificultades para suministrar oxígeno a los tejidos. El control preciso del oxígeno es esencial para no sobrecargar el sistema cardiovascular. Postoperatorios de cirugía torácica o abdominal se utilizan para proporcionar un flujo de oxígeno controlado durante la recuperación, evitando el riesgo de hipoxia, falta de oxígeno sin sobreoxigenar. Asma severa, no aguda, donde es necesario mantener concentraciones controladas de oxígeno durante periodos prolongados. Pacientes con riesgo de hipercapnia, que es el aumento excesivo de dióxido de carbono en la sangre. Tamaños disponibles, adultos y pediátricos. Lo interesante de las mascarillas Venturi es su capacidad para proporcionar un control extremadamente preciso sobre la concentración de oxígeno que se administra al paciente, algo que no es posible con otro tipo de mascarillas. Tipo 4. Mascarillas con nebulizador. Las mascarillas con nebulizador se utilizan para administrar medicamentos en forma de vapor a través de las vías respiratorias. Este tipo de mascarilla es especialmente útil para tratar enfermedades que afectan los pulmones o las vías respiratorias, ya que permite que los medicamentos que se introducen en el frasco nebulificador lleguen directamente a los pulmones, proporcionando un alivio rápido y eficaz. Uso de mascarilla con nebulizador. Asma. Se utiliza para la administración de broncodilatadores como el salbutamol y corticoides inhalados que abren las vías respiratorias. EPOC, igualmente para administrar medicamentos como broncodilatadores y corticosteroides. Fibrosis quística. Los pacientes tienen una acumulación de moco espeso en los pulmones. La mascarilla con nebulizador se usa para administrar mucolíticos y antibióticos inhaladores, ayudando a limpiar las vías respiratorias y prevenir infecciones. Bronquitis aguda o crónica, para administrar medicamentos que alivien la inflamación de las vías respiratorias y abran los bronquios. Neumonía, para administrar medicamentos que reducen la inflamación y alivian los síntomas respiratorios. Postoperatorios respiratorios. Después de cirugías torácicas o abdominales, los pacientes pueden necesitar nebulización de ciertos medicamentos para prevenir complicaciones respiratorias. Tamaños disponibles: adulto, pediátrico y neonatal. Lo interesante, las mascarillas con nebulizador no solo aportan oxígeno, sino que al ser combinadas con un dispositivo nebulizador, entregan medicamentos vaporizados a través de la inhalación. Tipo 5. Mascarilla para traqueostomía. No podemos olvidarnos de las mascarillas de traqueostomía, que están diseñadas específicamente para aquellos pacientes que han pasado por una cirugía y necesitan un suministro directo de oxígeno a través de un tubo de traqueostomía. ¿Para qué se utiliza? Esta mascarilla es utilizada en pacientes que tienen un orificio en la tráquea y es esencial para mantener un flujo continuo de oxígeno en pacientes con problemas respiratorios graves o tras cirugías de cuello. Tamaños disponibles: adultos, pediátricos. Además de este tipo de mascarillas, hay una versión de conexión traqueal con Venturi, es decir, para conectar directamente al estoma y con la posibilidad de graduar la cantidad de oxígeno a suministrar. Tipo 6. Gafas o cánulas nasales. Aunque estas no estarían específicamente en la categoría de mascarillas, haremos mención también de las gafas nasales. ¿Para qué se utilizan? Las gafas nasales son utilizadas para administrar bajo flujo de oxígeno de forma continua, permitiendo al paciente respirar cómodamente mientras realiza actividades diarias. Se utilizan en pacientes que necesitan oxígeno durante periodos largos de tiempo, como aquellos con enfermedades respiratorias crónicas o que se están recuperando de problemas respiratorios leves a moderados. Tamaños disponibles: adultos, pediátricos y neonatales. Lo interesante, a diferencia de las mascarillas, las gafas nasales son mucho menos invasivas y permiten al paciente hablar, comer y beber mientras la usan. Son dos pequeños tubos que se insertan en las fosas nasales y permiten un suministro constante de oxígeno, generalmente a concentraciones de entre un 24 y un 40% dependiendo del flujo. Y ahí lo tienes, esos son los tipos de mascarillas de oxígeno más comunes que puedes encontrar en el mercado. Más abajo en los comentarios te dejamos el enlace a diferentes modelos. Cada una tiene su propósito específico y, como has visto, usar la adecuada puede marcar una gran diferencia en situaciones críticas. Así que la próxima vez que veas una mascarilla de oxígeno ya sabrás para qué sirve cada una. Si te ha gustado este vídeo, por favor, como siempre os pido, suscribiros a nuestro canal, darle like, campanilla para recibir las notificaciones, comparte este vídeo y déjanos tus comentarios más abajo, puesto que esto nos ayuda a generar mucho más contenido de interés para ti y para vosotros. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.